Bueno, como primer paso para sintetizar un circuito LC, vamos a verificar que cumplen con todas las propiedades. La propiedad número uno tiene que ser que ZLC o YLC sea una razón entre un polinomio par entre uno impar. Como podemos ver, este es un polinomio par entre un polinomio impar. La segunda propiedad es que los polos y ceros son simples y tienen que estar todos sobre el eje imaginario. De aquí a esta gráfica se puede observar que todos cumplen. En la tercera propiedad es que los polos y ceros sean alternados y vemos que aquí están alternados. Tenemos un polo, un cero, un polo, un cero, un polo, un cero, un polo, un cero y un polo. La cuarta propiedad debe ser que debe haber ya sea un cero o un polo en el origen y un cero o un polo en el infinito. Como podemos ver, aquí tenemos un polo en el origen y un polo en el infinito. La quinta propiedad es que las más altas y las más bajas de las potencias en el numerador y en el denominador no deben diferir más de uno. Como podemos ver aquí, en el numerador la potencia más alta es 4 y en el denominador la potencia más alta es 5 y no difieren más de uno. La potencia más baja en el numerador es de 0 y la potencia más baja en el denominador es de 1, no difieren más de uno. Ya cumpliendo estas 5 propiedades, podemos concluir que se puede realizarse por la primera y la segunda forma de Foster. Bueno, resolviendo por la primera forma de Foster, primero tenemos que verificar que la función sea propia y después las expandiremos por fracciones parciales. Aquí podemos observar que si es una fracción propia y expandiéndola en fracciones parciales nos queda de la siguiente manera. Ahora tenemos que calcular las constantes. Para calcular las constantes se debe cumplir que todas las constantes sean positivas y sean diferentes de cero. Como podemos ver, aquí la primera constante la resolvimos por Heaviside y nos dio una constante positiva y diferente de cero. Para las demás constantes las calculamos de la misma manera y podemos observar que igual nos dan positivas y diferentes de cero. Con esto podemos deducir que esta función es realizable por la primera forma de Foster y quedaría de la siguiente manera. Esto lo hicimos con base en la tabla de igualdades que viene en las notas. Ok, para la segunda forma de Foster se tiene que procesar eh, la impedancia en una admitancia. Sabemos que la admitancia es el inverso de la impedancia y quedaría de la siguiente manera. Se tiene también que verificar que la función sea nuevamente propia. Por lo que vemos, esta función no es propia, por lo que procedemos a realizar la división sintética. Una vez realizada la división, la admitancia nos queda de la siguiente manera, como se ve aquí. Ahora procedemos a expandir en fracciones parciales y resolvemos de la misma manera como hicimos en la primera forma de Foster, resolviendo por Heaviside. También se tiene que cumplir que las constantes sean positivas y diferentes de cero. Como vemos, se cumple. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que se puede realizar por la segunda forma de Foster y nos quedaría un circuito igual a este, que igual lo sacamos usando la tabla de correspondencia que viene en las notas. Bueno, para la primera forma de Cauer, básicamente en esencia se tienen que eliminar los polos del infinito. Esto se logra cuando el polinomio del numerador es de mayor grado que el polinomio del denominador. Una vez tenida nuestra impedancia, vemos que el polinomio del numerador es de menor grado, por lo tanto procedemos a tratarla como admitancia. Una vez hecho esto, podemos observar que el polinomio del numerador ya es de mayor grado, por lo tanto procedemos a realizar la división continuada. Esta es la primera forma de la división continuada y las demás formas ya se hacen de la misma manera.
Los cocientes que nos dan son los siguientes. El primer cociente es S, el segundo cociente es un cuarto de S, el tercer cociente es 16 sobre 41 de S, el cuarto 1681 por S sobre 252 y el quinto cociente es 21 por S sobre 1312. Una vez obtenido, bueno, antes que nada tenemos que recordar que el primer cociente es una admitancia, el segundo cociente es una impedancia, el tercer cociente es una admitancia y así se van intercalando. El circuito resultante nos quedaría este que lo obtuvimos con las tablas de equivalencia que ya habíamos mencionado anteriormente. Ok, resolviendo por la segunda forma de Cauer, en esencia es remover polos del origen, y esto se logra cuando el polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio del denominador. Como podemos ver, aquí nuestra función, su polinomio del numerador es de menor grado que el polinomio del denominador. Lo que se procede es reacomodar los términos en forma ascendente. Aquí ya lo hicimos. Se procede a realizar la división continuada de la misma manera que lo habíamos hecho en la primera forma. También se tiene que cumplir que todos los coeficientes sean positivos y diferentes que cero. ¿Ok? Aquí tenemos nuestros cocientes y una vez obtenidos esos ya podemos tener su circuito resultante que nos queda de la siguiente manera. Y a continuación, para la síntesis de impedancias RC y de admitancias RL. Considerando que se tiene la siguiente función, S más 8 sobre S cuadrada más 16S más 63, primero debemos verificar que se cumplan las condiciones para una impedancia RC o admitancia RL. Número 1. No nos faltan términos intermedios, es decir, un término con S, un término sin S, un término con S cuadrada, un término con S y un término sin S. Después, debe de ser expandible en fracciones parciales. Luego, 3 y 4, para los polos y los ceros. Primero, los polos y los ceros deben encontrarse en el eje real negativo. Y el más cercano al origen debe de ser un polo. Y el más lejano debe ser un cero. Por último, cuando nosotros tenemos nuestra expresión en esta forma, si sigma 1 es 7, sigma 2 es el 8 y sigma 3 es el 9, se debe de cumplir la siguiente condición. Es decir, 0 debe ser menor que 7, 7 debe ser menor que 8 y 8 debe ser menor que 9. Por lo tanto, podemos continuar con los métodos de Foster y de Cauer. Muy bien, ahora podemos proceder con el método de Foster. Primera forma. Para ello, se debe de expandir nuestra ZDS en fracciones parciales y vamos a obtener el valor de las constantes por el método de Heaviside. Entonces, tenemos la función, la expandimos en fracciones parciales y por el método de Heaviside obtenemos K1 y K2, los cuales corresponden a un medio y un medio. Y, por lo tanto, nuestra función nos queda de la siguiente manera. Ahora, para obtener el circuito equivalente, seguimos la siguiente relación. Si ZDS tiene esta forma, que es la misma al resultado que obtuvimos, entonces la resistencia va a ser el inverso de la constante y el capacitor va a ser el constante entre el valor de sigma que le corresponde. Entonces, para las resistencias tenemos el inverso de las constantes. Como ambas constantes valen un medio, su inverso va a ser 2. Entonces, ambas resistencias valen 2 ohms. Y para los capacitores, tenemos que dividir un medio entre 7 y un medio entre 9. Y por lo tanto nos queda 1 sobre 14 farads y 1 sobre 18 farads. Ahora, para la segunda forma del método de Foster. Para la segunda forma del método de Foster, tendremos que trabajar con la admitancia. Para ello, vamos a obtener el inverso de ZDS, dándonos como resultado esta expresión. Ahora, esta expresión, por división sintética, podemos reducirla, dándonos como resultado Y1 y Y2, admitancia 1 y admitancia 2. Ahora, para la admitancia 2,
Como no es racional propia, si la intentamos resolver por división sintética, obtendremos un residuo negativo, por lo tanto no sería sintetizable. Entonces nosotros vamos a recurrir a lo siguiente. Vamos a dividir nuestra admitancia 2 entre S, dándonos como resultado esta expresión. Esta expresión sí se puede expandir en fracciones parciales, ya que sí es racionalmente propia. Entonces la expandimos y por el método de Heaviside podemos obtener el valor de las constantes K1 y K2. Entonces, nuestra admitancia total nos queda de la siguiente manera. Nuestro Y1, que era una simple S, y nuestra Y2, que la dividimos entre S, el resultado que obtuvimos lo vamos a multiplicar por S. Y tendríamos 63 sobre 8 más 1/8 por S entre S más 8. Ahora, para el circuito equivalente, aquí hay un pequeño detalle. El valor de las admitancias obtenidas corresponden a admitancias RC. Entonces, aplicando las relaciones correspondientes, para la primera rama tendremos un capacitor, cuyo valor va a ser la constante que multiplica la S, en este caso 1. Entonces, un capacitor de 1 farad. Para la siguiente rama, vamos a obtener un resistor, cuyo valor va a ser el inverso de la constante. Como aquí es 63 sobre 8, la resistencia nos va a quedar como 8 sobre 63 ohms. Y para la última rama, vamos a tener un resistor y un capacitor en serie. El valor de la resistencia va a ser el inverso de la constante. Como en este caso es 1/8, su inverso va a ser 8 ohms. Y para el capacitor, vamos a dividir la constante entre el valor de sigma. 1/8 entre 8, 1 sobre 64 farads. Ahora, para el método de Cauer, en la primera forma. Para ello trabajaremos con la admitancia Y de S, la que habíamos utilizado previamente. Entonces tenemos el siguiente polinomio. Para el método de Cauer, lo que se va a hacer es ordenar los polinomios tanto del numerador como el denominador de manera descendente. Es decir, de mayor grado a menor grado. Ahora, procedemos a resolver por división continuada. La primera división va a corresponder a una admitancia, dándonos como resultado S para el primer cociente. Ahora, procedemos con la división continuada y se va a trabajar con una impedancia, dándonos como resultado para el segundo cociente 1/8. Volvemos a realizar división continuada y otra vez tenemos una admitancia, dándonos como resultado 64S. Y por último, volvemos a realizar división continuada y ahora tenemos una impedancia, dándonos como resultado 1 sobre 504. Entonces, para representarlo como un circuito, recordemos, el primer cociente fue S, pero es una admitancia. Entonces, se va a representar como un capacitor, cuyo valor va a ser el coeficiente que multiplica la S. En este caso, como es 1 por S, vamos a tener un capacitor de 1 farad. Segundo cociente, 1/8 de una impedancia. Entonces tenemos una resistencia, cuyo valor va a ser 1/8 de ohms. Tercer cociente, una admitancia otra vez, 64S. Como vimos, va a ser un capacitor de valor 64 farads. Y por último, otra impedancia. Impedancia de valor 1 sobre 504, que va a ser una resistencia de 1 sobre 504 ohms. Ahora, para la segunda forma del método de Cauer. Para ello, seguiremos trabajando con la admitancia Y de S. Sin embargo, ahora el numerador y el denominador se van a ordenar de manera ascendente, es decir, de menor potencia a mayor potencia. Y ahora, ¿por qué no trabajamos con la impedancia ZDS? Eso es porque la ZDS no es racionalmente propia. Eso va a provocar que al realizar la división sintética nos dé un residuo negativo y eso no sería sintetizable. Ok, entonces continuando con el método, vamos a realizar la división continuada con la impedancia primero. Realizamos la división correspondiente y para el primer cociente obtenemos 63 sobre 8. Realizamos división continuada,
Intercambiamos y ahora trabajamos con una impedancia y tenemos el resultado 64 sobre 65S. Continuamos con el método, volvemos a intercambiar y ahora tenemos otra vez una admitancia con resultado 4225 sobre 8. Una última vez del método y volvemos a trabajar con una impedancia. Del resultado 1 sobre 65S. Y el residuo nos termina dando 0. Y para finalizar, el circuito equivalente sería de la siguiente manera. El primer cociente se realizó con una admitancia y nos dio un valor real. Eso corresponde a una conductancia. En nuestro circuito vamos a invertir el valor para que sea una resistencia. Entonces, invirtiendo el valor del primer cociente, 8 sobre 63 ohms. Segundo cociente, estamos trabajando con impedancias y sabemos que una impedancia que tiene en el denominador la S corresponde a un capacitor. Para obtener su valor simplemente invertimos la impedancia y nos queda 65 sobre 64 farads. Tercer cociente, trabajamos con una admitancia. Obtenemos un valor real que corresponde a una conductancia. Invertimos su valor para que sea una resistencia y nos queda 8 sobre 4225 ohms. Y para el último cuarto cociente, trabajamos nuevamente con una impedancia. Tiene en su denominador la S, entonces va a ser un capacitor. Invertimos su valor y nos queda 65 farads. Para la siguiente impedancia propuesta, vamos a analizar su síntesis por medio del método de Foster y de Cowell para la primera y segunda forma. Entonces, debemos comprobar las propiedades. La primera es si es expandible con fracciones parciales, lo cual la cumple. La segunda, los polos reales en el eje real negativo y deben estar alternados. Como podemos ver aquí, también la cumple. Aquí están los valores de los ceros, los valores de los polos y vemos que están alternados. La tercera propiedad es singularidad. La más cercana debe ser un cero y la más lejana debe ser un polo, que aquí podemos ver que ambas se cumplen. La cuarta propiedad, al expresar la función en la siguiente forma, se requiere que 0 sea menor o igual que la constante 1 y a la vez menor o igual que la constante 2, 3, 4 y así sucesivamente. Se tienen los siguientes valores de constantes para la función, por lo cual también se cumple. La número 5 es que al expandir las constantes deben ser reales y negativas, es decir, de esta forma. Se tiene aquí nuestra función y podemos ver que no es una función racional propia, por lo cual procedemos a hacer una división sintética y los residuos nos quedan negativos. Esto quiere decir que se cumple esta propiedad también. Con esto podemos determinar que esta impedancia cumple todas las propiedades. Para el método de Foster expresamos en fracciones parciales. Debe ser una función racional propia. Vemos que no lo es, por lo cual se divide la función entre S. Aquí la tenemos. Después se extiende a fracciones parciales. La función nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos por S para obtener ZS, impedancia, y obtenemos esto. Podemos ver que aquí es realizable por la primera forma de Foster y aquí tenemos su circuito. Ahora, por la segunda forma de Foster se calcula la admitancia. Tenemos la admitancia, que sería el inverso de la impedancia que ya teníamos, y nos queda de la siguiente manera. También podemos notar que no es racional propia, por lo cual se procede a hacer división sintética hasta que el residuo sea menor que el divisor. Aquí tenemos la división sintética y tenemos cómo queda la función. Ahora le expandimos a fracciones parciales y tenemos la condición de que las constantes deben ser positivas y diferentes de cero. Nuevamente por el método de Heaviside obtenemos las siguientes constantes. Ahora, la función queda de esta manera. Se trata de una impedancia RL. Esta función es realizable con la tabla adecuada por la segunda forma de Foster y aquí tenemos su circuito equivalente. Ahora, por la primera forma de Cowell se ordenan polinomios en forma descendente. Se emplea la división continuada. Aquí tenemos la expresión y aquí tenemos los resultados, los cocientes que obtuvimos. El primero corresponde a una admitancia.
que al ser una constante es el valor de una conductancia. El segundo cociente, que es impedancia, corresponde a la de una bobina y tenemos el valor de un medio de S. Finalmente, tenemos la tercera conductancia, que también es una admitancia. El cuarto cociente, que es una impedancia, también corresponde a una bobina, tiene el valor de 25 sobre S. El quinto cociente, que es una admitancia, que corresponde al valor de 3/40. Y el circuito equivalente a la primera forma de Cauer es el siguiente. Bueno, para la segunda forma de Cauer tenemos que ordenar los polinomios de forma ascendente, como aquí los tenemos, y procedemos a hacer una división continuada. Analizando los cocientes que obtuvimos, tenemos que el primer cociente corresponde a una resistencia con el valor de 8 sobre 15, el segundo cociente corresponde a una bobina con el valor de 225 sobre 26S, el tercer cociente corresponde a una resistencia igual a 676 sobre 1545, el cuarto cociente corresponde a una bobina de valor de 150.135 sobre 1170S, y el quinto cociente vuelve a ser una resistencia con el valor de 45 sobre 1545. De este lado tenemos el circuito equivalente, cómo quedaría con los cocientes que obtuvimos. Y eso sería todo.